Hola hermanos, el día de hoy, 23 de enero del 2023, 23 del 23, es lunes de la tercera semana del tiempo ordinario. Recuerden que estamos en el marco del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Estamos rogándole al Señor que se cumpla lo que dice el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. La división no es voluntad de Dios. El que haya, ya les digo, a veces hay en algunos barrios, en algunas colonias, pues hombre, prácticamente en cada cuadra, casi en cada calle, en cada avenida hay una iglesia diferente. Eso no es voluntad de Dios. Eso es capricho de los hombres, terquedad de los hombres. Eso no es voluntad de Dios. Así que tenemos que orar muchísimo para que se instaure una sola iglesia, no a la fuerza, es que no ese es el camino, por eso es el camino del ecumenismo, el camino de la oración, eso es lo que hacemos en primer lugar, es lo que se llama el ecumenismo espiritual, como muy bien lo llamaba el cardenal Walter Kasper. Bueno, vamos, que el día de hoy, miren, a mí me encanta hablar de este tipo de santos, por una razón bien sencilla. Todos conocemos los grandes santos, ¿no? Pongan una Madre Teresa de Calcuta, un Francisco de Asís, un San Ignacio de Loyola. Tenemos un grande San Juan Bosco, claro, sabemos de los grandes santos. Pero ¿y qué pasa cuando ellos se mueren? ¿Dónde queda la obra que ellos llevaron adelante? O sea, porque hay que continuarla, pues. Entonces, ¿quién la continúa? Vaya, piensen, yo puedo hablar en el caso de San Juan Bosco, que me hace más fácil, además estamos en la novena de San Juan Bosco. Pues hombre, se me hace fácil porque pienso en el beato Miguel Rúa. Vamos, ahí hubo uno que efectivamente continuó la obra de Don Bosco y la continuó de manera extraordinaria. Sí, y así no podemos ir identificando algunos, pero yo sé que ustedes han oído hablar de San Damián de Molokai, por ejemplo, aquel famoso santo que se consagró a atender a los leprosos. Bueno, cuando él murió, ¿quién quedó a cargo de esa misión? La santa del día de hoy. Se trata de Marianne Koppe, o Kobe realmente, porque ese era realmente su apellido. Ella nace en Hesse, en Alemania, y pues se traslada cuando la familia de ella se traslada cuando ella estaba muy pequeñita. Ella nace en el 38 y fíjense, tenía apenas un añito cuando se trasladan a Nueva York, al estado de Nueva York, a Utica. ¿Ya? Y entonces ahí va a vivir ella prácticamente toda su vida, ahí estudió, ahí trabajaba, cuando pues siente el llamado del Señor y ingresa en las terciarias franciscanas, ¿no? En la tercera orden franciscana, pues. Y entonces se traslada a Syracuse. Yo he estado por ahí en algún momento, y entonces ahí en el norte de Nueva York, como quien va camino a las cataratas del Niágara, hagan de cuenta por ahí, y entonces ahí se traslada, ese era el lugar donde estaba el noviciado y todo, pues llega a ser superiora general de toda la congregación, fíjense, de toda la congregación, ya para 1873, pero en ese tiempo, siendo ella la superiora, recibe una cartita que venía del rey, porque todavía había rey en Hawái, y entonces que pide que por favor ayuden porque hay mucho leproso. Y entonces ella, bueno, dice yo voy a ir yo, y se traslada ella con un grupo de hermanas hacia la isla de Molokai, que era la isla donde pues enviaban a los leprosos, ahí propiamente, llamémosle un asilo, pero realmente no era un asilo, era para aislarlos completamente. Y ahí resulta ser que está el padre Damián de Veuster, que es el que lleva adelante la obra, San Damián de Molokai, y que está prácticamente ya por morir. Y entonces a ella le corresponderá, de hecho, acompañar al padre Damián en sus últimos momentos, y será ella la que va a llevar adelante la tarea de cumplir esta misión hermosa en medio de los leprosos. Fíjense, bien interesante, porque ella va a vivir hasta 1918 y pues cumple los 30 años, ¿verdad? Los 80 años, perdón, 30 años, los 80 años, y nunca se contagió y estuvo viviendo ahí en medio de ellos. Y ya les digo, va a fundar cualquier cantidad de cosas para promover la vida litúrgica, la vida pastoral en general, la vida de asistencia social. Ya les digo, ella ahí va a morir, ella decidió morir ahí, porque le decían las hermanas, no, regrésese a Syracuse y allá, pues que el Señor en los últimos años de su vida la deje descansar, pero ya les digo, para nada, ella va a quedarse ahí hasta el último día de su vida, va a ser beatificada en el año 2012, ya vean ustedes la beatificación, perdón,
No fue beatificada en el 2012. Ella fue beatificada en el 2005, fue canonizada en el 2012. Sí, porque yo me recuerdo claramente que fue de las primeras beatificaciones que hizo el Papa Benedicto XVI, eso lo tengo bien presente, fue una de las primeras beatificaciones, creo que es la primera beatificación del Papa Benedicto XVI en el 2005, y luego también él, antes de renunciar, acuérdense que él renuncia en el 2013, pues en el 2012 él mismo la va a canonizar. Los santos. Y los que continúan las obras de los grandes santos, ay Dios mío, la tienen siempre bien difícil, ¿no? Bueno, vamos, las lecturas del día de hoy. Siempre carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15, y luego nos saltamos del 24 al 28. Hermanos, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Porque no entró Cristo en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres, y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya ven qué texto más lindo, ¿no? Seguimos en esta meditación del sacerdocio de Cristo y de la función sacerdotal. Claro, la función de los sacerdotes, de los levitas, en la antigua alianza, en el templo de Jerusalén, era precisamente algo que anunciaba, era prefigura de la nueva y definitiva alianza. Allá, como lo dice, cada año tenía que entrar el sumo sacerdote en el santuario, entraba en la Shekinah, en el Santo de los Santos, para ofrecer, para dar sangre, para echar sangre en remisión de los pecados. Cristo muere una sola vez, y lo insiste, no es que va a seguir muriendo cada vez que conmemoramos su sacrificio, y la palabra aquí sacrificio es muy importante, porque es un sacer facere, es hacer sagrado, o sea, Él se consagra, Él se entrega, Él se dona completamente, y entonces en este donarse, en este entregarse, está nuestra salvación. Pero claro, este sacrificio, esta manifestación, como lo dice aquí la carta a los Hebreos, era para el perdón de los pecados. Vendrá otra manifestación, estamos esperando la segunda venida del Señor. ¿Cuándo? A saber, cuando Él quiera venir. Aquí estamos nosotros en lo que estamos, pero cuando Él venga, vendrá para la salvación de aquellos que aguardan, que tienen la esperanza puesta en Él. Porque Él es, ¿qué? El mediador de la nueva alianza. Insiste una y otra vez, ¿no? Yo sé que algunos en su mentalidad, y qué pena, ¿no? Nos pasa muy a menudo, incluso dentro de la iglesia católica. Que pasa en las iglesias protestantes, en las iglesias de los hermanos separados, pues es una cosa que ahí está fundamentado mucho de su creer, ¿no? Mucho, iba a decir de su credo, pero a veces no tienen el credo tan estructurado como lo tenemos nosotros. Sí, es que Cristo es el único mediador de la nueva alianza. Sí, sí lo es. Entonces ustedes, ¿para qué le rezan a la Virgen y le rezan a los santos? Usted acaba de hablar de esa Santa Marianne de Cope, no sé qué, de Cope. Bueno, cuidado, cuidado, porque en ningún momento es que Marianne Cope ha muerto por mí. No es que se ha sacrificado por mí, bueno, se sacrificó por los leprosos, evidentemente, ¿no? Pero digo, no es que su muerte me ha redimido, no es la muerte de Cristo. Pero el ejemplo de ella, su oración, su intercesión por mí, porque resulta ser que estamos unidos, porque para Dios Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, para Él todos viven, los que están en la presencia del Señor, no es que están allá sentados en una nube y ahí ya no tienen nada que ver con el resto de los que estamos aquí, si son bautizados igual que nosotros. Entonces por eso median, cuidado, en su oración por nosotros. No nos redimen ellos, no nos salvan ellos, claro que no. La Virgen Santísima, por muy la Virgen que sea, no es ella la que nos ha salvado, no es ella cuyo sacrificio nos ha dado la vida, claro que no. Por eso su Hijo es el mediador, pero es su Hijo quiso valerse de ella, fue el medio que usó el Verbo para encarnarse. O sea que por lo tanto tiene una mediación, entre comillas, no es el mediador, no es la Virgen, no es la Redentora, ya, pero contribuye con el Redentor, le ayuda al Redentor.
Así que por lo tanto, ¿cómo no va a apreciarla en en el esplendor de la belleza, no solamente la belleza física, no, en el esplendor de la belleza de su alma, que contribuye a mi salvación, ayuda a mi salvación? Y que como pedirle a mi mamá, porque le estoy pidiendo a ella que me acompañe y me sostenga. Pedirle a un hermano mayor que me ayude, que me corrija, que me sirva de ejemplo. Eso es lo que hacemos con los santos. Bueno, vamos al Evangelio, perdón. Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes. Los escribas venidos de Jerusalén mandaron a traer allá una comisión para que él pusiera orden en este predicadorcito. Claro, ya vinieron los de las altas alcurnias a ver si vinieron una comisión, como les digo, hicieron, digamos, para utilizar una visita, hicieron una visita. Y entonces, venga, por ejemplo, ahorita están siendo visitadas los seminarios en España, porque efectivamente hay que revisar ahí constantemente, pero no son los escribas que andan visitando. No, al contrario, es la vida de la fraternidad para purificar, para mejorar. Eso es el hermano mayor, ¿no? Bueno, en fin, pero aquí ya les digo, le mandaron esa comisión para que pusieran orden a estos desgraciados, a este fulanito, a este predicadorcito, que ya había tenido problemas serios con los fariseos. Entonces llegan, expulsa a los demonios porque está endemoniado él, porque él es el príncipe de los demonios. Claro, miren, entendemos, y eso es muy humano, a demonizar lo que no entendemos. Y cuando tenemos un contrincante, o sea, lo más fácil, mire, es bien fácil, uno lo nota, ¿no? Cuando una persona se siente amenazada, empieza a señalar al otro y a ver lo malo, y se inventa las cosas, se las inventa. En la iglesia, olvídense, eso nos pasa muy a menudo, ¿no? Las competencias que pueden haber, que quiere aquel puesto, aquel que quiere coordinar acá, que quiere ser párroco, que quiere ser obispo, y entonces empiezan a inventar cosas. Claro, porque en su afán de poder ocurre esto. Estos escribas, no los fariseos, estos escribas se sienten amenazados, entonces lo demonizan. Este es un demonio, tiene al príncipe de los demonios con él. Y Jesús cumple con lo que más adelante nos va a decir. Lo llamó, les hizo ver, óiganme, ¿cómo va a estar dividido Satanás? Entiendan, hombre, ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Eso no tiene lógica lo que ustedes están diciendo. Y por eso, cuidadito. Esa es la blasfemia, el pecado que no será perdonado. Cuando usted demoniza a Dios, cuando usted hace a Dios como un demonio más. Cuidado, decir, Padre, Dios es Dios. Sí, pero cuando usted le quiere dar el mismo poder a Dios, el mismo poder al diablo que a Dios, entonces cuidadito, porque ahí lo dice, Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. ¿Ya? Y fíjense qué ocurre. Hay gente que cree que es una lucha entre dos fuerzas iguales, ¿verdad? Y entonces ponen allá a Jesús echándose un pulso con el diablo. No se fija que a San Miguel, por eso tengo a San Miguel Arcángel yo ahí atrás en las publicaciones. Ya es a San Miguel, a él el que le toca mandar al diablo a su lugar. No es el Señor Jesús. El Señor Jesús ya pateó, barrió y todo con él, con lo que tocaba hacer con el diablo, fuera, para acá. Ya, por eso les digo, cuidado, que algunos de nosotros tendemos a tener un concepto de Dios que está completamente errado. La fuerza del Espíritu lo vence todo. Les invito a hacer oración. Señor, abre mi corazón a tu palabra y a tu amor. Estar abierto es ante todo salir de uno mismo, romper la coraza del egoísmo que intenta aprisionarnos en nuestro propio yo. Estar abierto es dejar de dar vueltas alrededor de uno mismo como si ese fuera el centro del mundo y de la vida. Estar abierto es no dejarse encerrar en el círculo de los problemas del pequeño mundo al que pertenecemos. Cualquiera que sea su importancia, la humanidad es más grande y es a ella a quien debemos servir. Estar abierto no es devorar kilómetros, atravesar los mares o alcanzar velocidades supersónicas. Es ante todo acoger a los otros, descubrirnos, ir a su encuentro, escuchar nuevas ideas, incluso a las que se oponen a las nuestras. Es tener el aire de un buen caminante. Señor, abre mi corazón a tus hijos, mis hermanos, a tu palabra y a tu amor.
Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Mariana Cope, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.